Bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars, yo soy Alex, soy fundador de Marsbase y hoy en este episodio vamos a resolver unas dudas de la comunidad, todas estas preguntas que nos hacéis llegar por social media, ya sea por Twitter, por LinkedIn o por cualquiera de las otras redes donde estamos presentes como Marsbase, o nos hacéis llegar por el Slack de Startups BCN o por el correo corporativo, ¿no? Si tenéis alguna duda, podéis enviarlas a hola@marsbase o incluso a mí directamente en alex@marsbase o postearlas en las redes sociales tagueando a los perfiles tanto de Marsbase como el mío y ya las vamos recopilando y las vamos resolviendo. Bueno, una vez al mes, una vez cada 2 meses, vamos viendo. Los últimos 2 episodios que hemos grabado han tenido muy buena repercusión, han performado muy bien, así que seguiremos haciéndolo. Y vamos con la primera pregunta de hoy. La primera pregunta nos dice... Bueno, hoy están bastante orientadas a ventas, es verdad, se me ha olvidado comentarlo. Quería filtrar porque vamos teniendo como preguntas de ambientes muy diversos, ¿no? Entonces, hay temas que son de organización de eventos, hay temas que son puramente de tecnología, hay temas que son más de marketing, hay temas que son de cultura empresarial. Hay ya todo un seguido de preguntas que ya hemos filtrado para grabar un episodio con nuestro CTO Xavi, resolver todas las dudas que él puede resolver mejor que nadie en la empresa en cuanto al futuro de ciertos lenguajes de programación, buenas prácticas, guías de desarrollo, cómo documentar, cómo formar y mentorizar a nuevos desarrolladores y progresión de la carrera del desarrollador en una empresa como Marsbase. Y hoy he decidido hacer uno de ventas específicamente porque dentro del mundo del desarrollo pues hay muchas agencias, nosotros colaboramos con bastantes, tenemos la ocasión de colaborar con otras microagencias, a veces hemos contratado o sido contratados por empresas un poco mayores. Y hay unas cuantas preguntas, no sé si me dará tiempo a contestarlas todas, así que me lanzo con la primera de ellas, que es la de cómo empezamos nosotros a tener los primeros proyectos como empresa en 2014, cuando empezamos, ¿no? Entiendo que toda empresa tiene este problema, el de empezar con cero referencias. Algunos tienen suerte y pueden empezar con algún cliente de su anterior empresa o de algún cliente que ya les ha, digamos, prometido que les contrataría un proyecto si se ponían por su cuenta, ya sea porque estuvieran en otra empresa del mismo sector o no, y decidieran lanzarse a la piscina con esta suerte de precontrato o acuerdo. Y esto te permite hacerlo, pero eso tampoco te garantiza recurrencia, ¿no? En nuestro caso fue bastante extraño, como los 3 fundadores veníamos de consultoras. Los 3 teníamos, entiendo, no lo he contrastado con Xavi y con Jordi, pero por buenas prácticas, ¿no? Y por ética empresarial teníamos las cláusulas de no competencia. Creo que yo sí que la tenía en el contrato, no podía trabajar para otra consultora al mismo tiempo que estaba trabajando para mi anterior empresa. Ellos no lo sé. Pero aquí tuvimos distintas maneras de incorporarnos a la empresa. Yo dejé mi anterior trabajo para ponerme full time con Marsbase. Estoy hablando de principios del año 2014, mientras que Xavi y Jordi se incorporaron progresivamente luego. Aún así, la persona encargada de hacer el desarrollo de negocio iba a ser yo, con lo cual a ellos no les perjudicaba el poder estar manteniendo su trabajo actual, digamos, o su trabajo anterior, e ir trabajando para eso porque no hacían nada de desarrollo de negocio. Yo debo decirlo, o sea, evidentemente nosotros nos hemos convertido en una empresa de inbound, pero el inbound tarda mucho tiempo. Hicimos una estrategia de SEO con mucho contenido en la página web, en el blog, también con la creación de contenido en eventos, asistiendo a conferencias, dando charlas en los bootcamp, teniendo una newsletter, creando como mucha comunidad alrededor de Marsbase, pero como bien se sabe, el inbound tarda mucho tiempo, ¿no? Estuvimos haciendo también outbound al principio, no funcionó muy bien, quizás porque la naturaleza de la empresa que somos, o que éramos entonces, cuando hacíamos cosas más específicas, solo hacíamos web y solo hacíamos como Ruby y Angular, no es que pudiéramos llamar a cualquier empresa y tenían la necesidad de nuestros servicios, ¿no? Al no ser una empresa genérica, era muy raro acertar en la empresa que necesitaba estas tecnologías, solo web, con nuestros precios y en ese determinado momento, ¿no? Con lo cual decidimos focalizarnos en el inbound. Y una de las cosas que hice es no llamar a la puerta de anteriores contactos, de anteriores empresas, un poco por deferencia y por respeto, ¿no? O sea, siempre ha habido
hay muchísimas empresas, el mar de las empresas es enorme. ¿Por qué ir a picar a la puerta con un proyecto muy primerizo y que podía ir bien pero podía ir mal? Así que decidí no jugármela porque la mayoría de mis contactos pues eran sectores más corporativos, ¿no? Banca, Generalitat de Cataluña, aseguradoras. Quizás no era lo más adecuado empezar picando la puerta a empresas demasiado grandes que no podíamos claramente abastecer. Entonces, en ese sentido, los primeros contactos nos llegaron, los primeros proyectos, me acuerdo más o menos de todos, ¿eh? El primero nos llegó referido por Marcos, un freelance que conocía en Estados Unidos, porque se quería quitar proyectos de encima. El segundo proyecto que obtuvimos fue, nos presentamos a un concurso público del Ayuntamiento de Barcelona y lo ganamos, que era el Barcelona Startup Map. El tercero lo ganamos por ser puramente outbound. Yo contacté a Francesc Hinojosa, el CEO de Eureka Startups, para ofrecerle un rediseño de la plataforma y eventualmente reescribirla porque realmente estaba hecha unos zorros y no era muy difícil de usar y era una plataforma que nosotros usábamos en este momento y sí, nos contrató el proyecto. El cuarto, si no voy errado, fue una plataforma de contratación de coches que se llamaba Mock también referida por un buen amigo de la casa como es Alex González. Luego nos llegó un proyecto por Workana, que si todavía existe, es o era una plataforma tipo freelancer, tipo Fiverr, tipo estas plataformas para freelance y empresas donde se pueden contratar proyectos a coste bajo, pero Workana estaba orientada al público hispanoparlante, pero nos llegó de una empresa finlandesa que nos acabó contratando no uno, sino dos proyectos y a partir de ahí ya empezó a rodar la rueda, ¿no? Pero vamos, lo jodido es que nos llegaron como de maneras diversas y no había un canal claro, ¿no? Dos de referencias, uno por concurso público, otro por outbound, otro por inbound y uno por plataforma de estas de freelance, ¿no? O de agencias. Entonces, bueno, no es que puedas construir una estrategia. Al principio era granada de dispersión, es decir, probamos muchas cosas y la que funcione, pues vamos a saco con esta. El problema es que no funcionó ninguna en particular. Venía un proyecto, durante los 2 primeros años prácticamente venía un proyecto de cada canal, ¿no? Y nos llegaba uno por Twitter, y otro por LinkedIn, y otro por email, y otro por referencias, y uno por Startup Grind, y uno por haber asistido a Web Summit. Entonces era como, bueno, a la larga ya han llegado más, ¿no? Pero, bueno, no creo no haber respondido mucho a la pregunta, pero creo que da una idea de cómo hicimos las cosas y de que a veces tener la teoría de cómo se hacen canales de ventas y estrategias de marketing y de generación de leads puede que nos resulten y puede que funcione un poco todo. También es verdad que somos una empresa que con pocos proyectos nos bastan. Es decir, este año hemos firmado solo un proyecto con una empresa gallega que se llama Teimas. Y lo más seguro es que no firmemos ninguno más, ¿no? Porque con el tamaño de proyectos que hacemos, con el margen que tenemos y que no perdemos los proyectos anteriores porque todo el mundo está trabajando con contratos con time and materials, es decir, por horas, pues se nos hace difícil vender. Entonces, no necesitamos generar muchísimos proyectos. Si fuéramos una agencia que vende diseños web o que hace páginas en WordPress y cada una de las páginas las hace a 1.000 euros, pues para pagar un sueldo de un desarrollador tiene que hacer varios proyectos al mes, ¿no? Entonces ahí sí que tiene que tener una estrategia clara, probablemente más orientada al outbound, a tener muchos contactos que luego estos puedan convertir. Pero bueno, respuesta larga para la primera pregunta, creo que es compleja y en materia de ventas lo vamos comentando bastante en varios episodios. Pero hay otra cosa que va ligada a esto, que es, nos preguntan también, esta vez por Twitter, si firmamos NDAs, ¿no? Contratos de confidencialidad. Pues sé que la respuesta correcta es que hay que firmarlos. La otra respuesta más pragmática es que no deberíamos firmarlos como agencia porque no nos protegen de manera simétrica. Y la respuesta que voy a dar es que los firmamos cuando no deberíamos, porque es lo que realmente hacemos. Es decir, un NDA, un contrato de confidencialidad, tiene sentido cuando ya hay como un cierto preacuerdo entre que
entre la empresa contratante y la empresa contratada cuando queda claro que van a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente el NDA le da a la empresa contratante la oportunidad o la posibilidad de llevarte a pleito como empresa contratada si algo va mal. Pero la empresa contratada generalmente no tiene ningún tipo de protección ni ningún tipo de incentivo más allá de si vamos a trabajar juntos. Entonces, para proyectos de bajo calibre en los que nos vienen muchas veces emprendedores, emprendedoras más bien primerizos o proyectos que no acabamos de ver claro y todo eso, generalmente no los firmamos. O sea, mi respuesta es no firmamos NDA. Si me quieres contar tu proyecto, me lo cuentas. Si no, pues hay muchas otras agencias. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos la sartén por el mango y necesitamos pocos clientes al año para poder hacer esto. O sea, para poder mantener la empresa a flote. Pero entiendo que en los primeros años hay que hacerlo más y pasar por el aro y firmar NDAs que no sirven absolutamente de nada, porque lo más probable es que no acabes trabajando con esa persona y luego el NDA no se resuelve. O sea, se queda ahí flotando y técnicamente has firmado NDAs con muchos sectores, con muchas empresas, diciendo que no vas a hacer ningún proyecto relacionado con business travel en el arco de los próximos 3 o 5 años. Bueno, o sea, si vas firmando todo esto, te vas a cerrar todo de posibilidades con contactos que quizás, o sea, que lo más probable es que no vayan a convertir y que no vayan a contratarte. Entonces, en ese sentido, tienes las de perder y casi que es mejor no firmar ninguno, pero dejar puertas abiertas y solo hacerlo. Y ahora viene la parte de cuándo lo hacemos, y esto nos ha llevado años y años llegar a este momento, que es en el firmamos un NDA cuando nos viene una gran empresa que ya, digamos, notamos que quieren trabajar con nosotros, ¿no? Porque ya sea porque vienen referidos y la venta está más o menos hecha, o si podemos retrasar todo el tema del NDA hasta el final, cuando ya hemos hablado de precios, cuando ya hemos hecho incluso la estimación, decir, oye, más o menos va a ir por aquí los tiros, te dicen, vale, seguimos adelante con el proceso, va a haber un NDA más adelante. Fabuloso, ahí lo firmamos, porque entonces ya te están dando acceso al código, ya te están dando acceso a ver cosas que de otra manera no verías. Pero con empresa pequeñita, con emprendedor que te viene con una idea y todo eso, mi recomendación a nivel personal es no firmar nunca un NDA. También lo veo un poco como inversor en startups, pero vamos, la mayoría de gente que nos ha hecho firmar NDAs, podríamos decir que, por no decir el 100%, no han acabado convirtiendo a cliente, salvo en un par de ocasiones muy al principio de la empresa. Y luego los grandes players pues a veces no te lo hacen ni firmar. Con lo cual, bueno, hay que ponerlo todo en la balanza, ¿no? Y otra cosa al respecto de los NDAs es que hacer firmar un NDA demasiado temprano a alguien que lleva mucho tiempo en el sector es síntoma, o sea, es una muestra de que eres primerizo o primeriza. Entonces, querer ir con el NDA de buenas a primeras y si no te cuento nada de mi proyecto, lo que me está transmitiendo a mí es que estás empezando en el sector, no sabes cómo funciona esto, no sabes que nadie te va a firmar un NDA o que no te protege de mucho y que no quieres contarme ni tan siquiera la idea a muy alto nivel para que me haga una idea de si te puedo ayudar o no. Entonces, si tengo que firmar un NDA para hacer una primera reunión contigo, no lo voy a firmar y no va a suceder. Pero si podemos avanzar, retrasar lo máximo posible, que haya ya un preacuerdo y al final firmamos el NDA como ya un paso más necesario por toda la compliance que tiene que haber a nivel de empresa y con temas de GDPR y con el proceso de homologación si estás trabajando para una gran corporación, entonces encantadísimos de firmar ese NDA porque lo más probable es que eso sea solo un puro trámite y que el acuerdo ya esté hecho. Pero bueno, el mundo de los NDAs tiene un poco de todo, ¿eh? Y desde el punto de vista de inversor, pues va más o menos por ahí los tiros. Luego, también te diré, no sé quién se encarga en las empresas sobre todo en empresas chiquitas que tenemos menos infraestructura, de mirar cuándo han vencido los NDAs y los contratos que han terminado, qué se hace con esto, ¿no? Pero bueno, esto es un tema para otro día. ¿Qué más? Mira, esta es rápida. Una de las que sí que podríamos responder hoy para no alargar muchísimo el episodio es ¿qué herramientas utilizamos? Y va bien porque justamente hace poco hemos dejado de utilizar HubSpot.
¿Vale? ¿Qué herramientas utilizamos a nivel de ventas? ¿Cuál es el tech stack a nivel de ventas? Hemos usado prácticamente de todo. Somos una empresa que, aunque yo sea el departamento de ventas y de marketing sea yo solo, es verdad que tengo que involucrar a mis socios. Tengo que involucrar a veces a alguno de los desarrolladores para que me haga las estimaciones. Entonces no lo puedo tener solo en mi Evernote o en mi Google, en mis notas de Apple, sino que necesitas tener un poco más de infraestructura, pero por otro lado tampoco tenemos un equipo de ventas, con lo cual utilizamos durante como 5 años, estuvimos utilizando HubSpot. Y previamente habíamos utilizado, creo, los primeros 2 o 3 de la empresa, utilizamos Pipedrive, porque era muy barato o era gratis, el tier gratis de Pipedrive, y luego pasamos a HubSpot, que gracias a un partner, no me acuerdo cuál, lo teníamos a 50 euros al año. Entonces, bueno, era muy barato y lo estuvimos utilizando. Pero este año hemos dejado de utilizar HubSpot y lo he pasado todo. Nuestro CRM es ahora una hoja de Google Sheets. ¿Por qué? Porque sigo siendo yo el único que hace los procesos, con lo cual tampoco tengo que ir asignando las cosas a la gente. Y para sacar la información que a mí me interesa, que al final del año suele ser tamaño de los deals, las referencias, a quién nos hace los referrals, por qué canal ha venido, cuántos son renovaciones, cuántos son deals nuevos, qué tecnologías en cada deal y ese tipo de cosas, o cuánto han tardado en materializar, se puede sacar de ahí y ya está. Y luego, si hay acciones asociadas, lo que hacemos es utilizar Linear, que es nuestra herramienta de gestión de proyectos, que ahí sí que gestionamos muchísimas de las cosas de la empresa, desde hiring, evidentemente los proyectos técnicos que hacemos, ¿no? Para prácticamente cada uno de nuestros clientes, pero tenemos un board que es de ventas, donde ahí sí, una vez yo he cualificado el deal, es decir, entra una empresa, nos viene, yo hago una primera llamada con ellos y me dicen, mira, queremos una aplicación en React Native, el presupuesto aproximado es este, queremos lanzarla a mediados del año que viene y van por aquí los tiros, pasa un documento y todo eso, y más o menos me hago una idea, si creo que cualifica, es decir, es suficientemente interesante para que mis socios, Xavi y Jordi, que al final se encargan de hacer las estimaciones, tengan que invertir tiempo en ello, entonces creo una tarjeta en Linear y les pongo toda la documentación, toda la información que haya podido recabar yo en la reunión con esta gente, y de ahí pues ya empezamos a ver quién hace las estimaciones y qué documentos necesitamos, qué pasos hay que hacer, pues lo dicho, ¿no? Firmar un NDA, que nos compartan el diseño o enviarles más información por nuestro lado, como pueda ser el portfolio de proyectos, o explicarle en una llamada en concreta con nuestro CTO, pues explicarle cómo hemos hecho pues el upgrade, cómo trabajamos en proyectos que son de upgrade de librerías o versiones muy antiguas de Ruby on Rails en proyectos de monolito, etcétera, etcétera. No hay mucho más, es que a nivel de ventas es esto, no hacemos outbound, entonces no necesitamos aplicaciones de lead generation, no necesitamos automatizaciones, no necesitamos prácticamente nada. Marketing va un poco aparte, pero a nivel de ventas puro y duro lo trabajamos todavía a día de hoy, que estamos en 2022, prácticamente 9 años de empresa, con un Excel. O sea, hemos hecho una regresión de utilizar un software dedicado para ventas a volver al Excel, porque el software no nos aportaba ningún valor en absoluto, y el mismo Excel nos va fantásticamente. Y luego, pues Linear, por tener ya la dinámica de que todos estamos todo el día en Linear y ahí tenemos todas las notificaciones por proyectos. Entonces, pues bueno, es bastante cómodo. No hemos tenido que añadir ninguna herramienta nueva para eso y va muy alineado con la cultura de empresa que tenemos, que al final es utilizar menos cosas. Y la última pregunta, que aquí nos llega, puede que sea un poco larga, pero intentaré hacerlo lo más resumidamente posible para que estos episodios no pasen de la media hora, que es que ¿cuáles son? Nos ha llegado en inglés, pero voy a traducirla al vuelo. ¿Cuáles son las partes más difíciles de los procesos de venta que hace una empresa como Marsbase, ¿no? Entendiendo que nosotros somos una empresa que hace B2B, vendemos a business, y que tenemos nuestras propias cosas características, que es el tipo de empresa al que vendemos, el tipo de proyecto que vendemos, ¿no? Me vienen un par de cosas a la cabeza. La primera es que
es muy complejo el tema de hacer el timing correcto entre cuando te llega una empresa que tiene una necesidad y cuando realmente está dispuesta a contratarte. Me explico. Los procesos de venta en B2B suelen ser muy largos. Entonces empiezan con buscar disponibilidad, es decir, empresa X nos llama y nos dice, ¿tenéis disponibilidad para hacer un proyecto? Sí, no, ¿cuáles serían las condiciones? Bla, bla, bla. Y eso puede ser marzo, que igual te vienen les hacemos la propuesta, o sea, hablamos de proyecto durante 15 días, un mes, les lanzamos una propuesta, la refinamos un poco, luego ellos nos dicen, vale, la vamos a evaluar, pero tardaremos un poco, luego te dicen, el proyecto se ha pospuesto y tú ya te pones a otras cosas y te vienen en octubre y te dicen, ya nos han aprobado el proyecto. Y tú dices, vale, ahora ya no tengo ningún tipo de disponibilidad, no te puedo aceptar el proyecto, aunque es una propuesta nuestra, por lo que durante mucho tiempo hemos tenido en los documentos de oferta pues algún tipo de trigger para incentivar a que se contrate lo antes posible y dejar el acuerdo cerrado, o bien explicar muy claramente que si esto, o sea, que va a depender de la disponibilidad. Es decir, si tú me aceptas el proyecto 6 meses después de haber recibido la oferta, lo más probable es que no tengamos disponibilidad y que no podamos empezar el proyecto, porque dentro de las mismas propuestas ya ponemos una planificación orientativa del proyecto. ¿Vale? Si es un proyecto de 3 meses y hemos estado hablando en marzo, pues asumiremos que antes de abril no empezaremos, pero abril, pues pondremos abril, mayo y junio. Pero si luego este proyecto pues se retrasa y todo, y por cosas ajenas a nosotros, nos viene a empresa al cabo de un año y dice, ahora ya tengo el ok, ¿no? Ya tengo la luz verde para el proyecto, pues hombre, esto jode. Y pasa muchas veces con varios proyectos a la vez, ¿no? Que tú estás hablando con empresas con las cuales has empezado a hablar en momentos distintos del año y generalmente suele pasar en septiembre, porque los proyectos que inician a principios de año, algunos te lo piden en enero, algunos en febrero, algunos en marzo, algunos en junio, y todos se acaban retrasando para empezar en septiembre o así. O sea, todos te vienen después de las vacaciones diciendo, mierda, que tengo el presupuesto para este proyecto, ya sé que me habías pasado una propuesta en febrero, no te he podido decir ok hasta ahora, pero ahora ya sí me quema porque tengo que entregarlo en diciembre. Generalmente la mayoría de estos proyectos no van bien porque por pequeño que sea el proyecto, si en septiembre se empieza asumiendo que tuviéramos responsabilidad, como los proyectos mínimos que hacemos suelen ser de 3 meses, es que nos pillamos los dedos. O sea, ya hace mucho tiempo que aprendimos que no hay que coger proyectos con fechas fijas y mucho menos si coinciden con vacaciones serias como son las de verano o las de Navidad, ¿no? Ese es un concepto que es bastante jodido a nivel de ventas, que es el de por bien que tú hagas un push y te lleguen las oportunidades, no depende de ti cerrarlas, o nosotros no hemos sabido hacerlo bien, como para poder decir, oye, mira, es que tardamos un mes en cerrar los deals, ¿no? Porque al final tiene que estar coordinado con el equipo del cliente. Entonces, si el equipo del cliente no está dispuesto a empezar el proyecto, pues bueno, no podemos hacer nada. Y ya está. Y siempre acaban coincidiendo que nos aprueban 2 o 3 a la vez, y entonces no podemos, si generalmente tenemos solo disponibilidad para hacer uno, ¿cómo vamos a hacer 3 proyectos a la vez, no? Y la otra cosa que me viene, que me genera mucha frustración, y es una cosa bastante recurrente en la empresa, sobre todo en empresas que crecemos poco, de manera orgánica, nosotros crecemos 2 o 3 personas al año, y tenemos la dificultad añadida de que no perdemos clientes. O sea, muy raramente, a menos que el cliente haya tenido problemas económicos o el proyecto cada vez se ha hecho más pequeñito o por política hayan decidido ya internalizar el desarrollo, generalmente no hemos perdido ni un cliente desde el principio de la empresa. O sea, me cuesta mucho pensar realmente que ha habido, salvo alguna cosa que nosotros hayamos decidido proactivamente ser la parte que deja el proyecto, ¿no? Pero nos pasa mucho que no tenemos disponibilidad. Ya no que la tenemos a 4 o 6 meses vista de media, que es cuando generalmente pues, se nos libera alguna persona o cuando asumimos que vamos a fichar a alguien y podrá estar disponible, sino que es que no tenemos disponibilidad ni ahora ni el año que viene, porque ya tenemos todo el equipo al completo, con todos sus proyectos asignados y con otros proyectos en cola. El problema no es que no vendas ese proyecto, el problema es que probablemente no estás vendiendo los otros 10 proyectos con los que estás hablando. Nosotros generalmente... Yo hablo con unas
10, 20 empresas a la vez, con proyectos, con procesos abiertos con ellas, en distintos grados de maduración, pero generalmente son 10, 20 empresas. Y que esté en el estado de enviar oferta puede llegar hasta 5. Pero ¿qué pasa? Ya no es eso que pierdes todas estas, sino que generalmente vas a tardar mucho tiempo en tener disponibilidad. Y cuando tengas disponibilidad, lo más probable es que no sea de se te libera un tío de JavaScript, pero tú necesitas Ruby. Se te libera uno, pero tú necesitas dos. Se te libera una persona que no habla inglés y el cliente, joder, es que el proyecto es en inglés, ¿no? Y eso es muy jodido, pero hay todavía más. Cuando a una misma empresa le dices que no una vez, no pasa nada, volverán. Cuando le dices que no 2 veces, dirán, joder, estos tíos son buenos, pero igual tengo que pensar en darles proyectos más grandes o más suculentos para que vengan, quizás. Pero cuando le dices que no 3 veces, ya no vuelven a llamar a la puerta. Entonces, de alguna manera sientes que estás quemando puentes con empresas súper importantes que por A o por B no has podido seguir trabajando con ellas. Me parece el caso paradigmático para nosotros fue el de Wacky, TV, Rakuten, que fuimos proveedores suyos, fueron uno de nuestros primeros clientes y durante 2 años estuvimos trabajando, pero luego separaron los proyectos, creo que recentralizaron el desarrollo en Alemania durante un par de años y luego volvieron a nosotros. Entonces ahí no teníamos disponibilidad y fue como, bueno, más adelante. Vinieron una segunda vez, vinieron una tercera vez en el espacio de un año y ya no han vuelto a llamar a nuestra puerta, ¿no? Se me ocurran otras empresas, pero este es como el caso más sonado de alguien que quería trabajar con nosotros, que pagan bien, que pagan a tiempo, tienen proyectos interesantes, son gente que valora la capacidad que tenemos de escribir buen código y nuestra seniority, y a pesar de eso, pues no hemos sabido o no hemos tenido la capacidad de podernos organizar de tal manera que a la tercera vez que viene una empresa a llamar a nuestra puerta y le hemos dicho que no 2 veces, pues que les podamos dar servicio para no perderlos para siempre. No creo que los hayamos perdido para siempre, pero sí que es verdad que va a ser bastante jodido porque, bueno, al final también tú caes de su lista de prioridades mentales, ya no te tienen tanto en cuenta y nosotros tampoco pensamos tanto en ellos como para decir, vamos a entablar relación otra vez después de tantos años. Pero bueno, me gustaría dejarlo aquí para no enrollarme mucho más. Además, mañana tenemos Martian Day, que es nuestro encuentro trimestral, pero esta vez lo hacemos online, como para recuperar no tanto las memorias de la pandemia, sino que ha sido como nos vimos 2 veces bastante seguidas antes de verano, nos veremos otra vez antes de Navidades y como coincidía con un par de bajas paternales, tenemos un par de bajas paternales justo ahora en la empresa y aparte, pues bueno, de volver después de vacaciones sabemos que puede ser complicado para las familias, que te vayas un par de días otra vez a Barcelona por trabajo, pues bueno, quisimos hacer este online, evitar un poco de aviones a la gente, que no está mal, y ya nos veremos en persona en la cena de Navidad. Ya os contaremos, hace 3-4 episodios que no grabo Company Update en la intro de las entrevistas. Vamos un poco pillados de tiempo por ciertas cosas, sobre todo porque hemos tenido una visita de un cliente muy importante, ahora esta reunión, algún par de eventos grandes de Startup Grind, lanzamientos de proyectos en los que yo directamente también estoy involucrado, así que dadnos un poco de paciencia y volveremos con todas las garantías. Y con esto me despido, muchas gracias. Como siempre, si os gusta el podcast, dadle una review en la plataforma que utilicéis para escuchar el podcast y compartirlo con gente a quien le pueda gustar. Y si tenéis recomendaciones también de gente que queréis que pase por el podcast, enviádnoslas, que son siempre súper divertidas y de mucha calidad. Y más preguntas, ya lo sabéis, hola@marsbase.com, alex@marsbase.com o en las redes sociales. Y así, sin más, hasta la próxima.